Bien, amados, esta mañana una vez más vamos a comenzar nuestro discipulado denominado Edificando el carácter del Hijo. Amén. Y tenemos nuestra cita en 1 Corintios. Vamos ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Verso del 10 al 13, que el Señor añada gracia y también buena disposición de parte de cada uno de nosotros para recibir su palabra y ser exhortados por ella, ¿no? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, piedra, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bien, el día de hoy, en nuestro discipulado Edificando el carácter de los hijos, o el carácter del Hijo, vamos a analizar una escritura que está en Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15, ¿no? Ahí vamos a tener la base de lo que vamos a hablar esta mañana. El día de hoy, Edificando el carácter del Hijo, vamos a analizar el tema llamados a libertad y no a libertinaje. ¿Ok? Llamados a libertad y no a libertinaje. Una palabra fuerte, ¿eh? Hablar de libertad y de libertinaje. El apóstol Pablo cuando habla acerca de los fundamentos siempre tienen que ver con lo que te sostiene. El edificio, hemos dicho que tiene que ver con lo que tú edificas. El fundamento no tiene, en el fundamento tú no tienes injerencia, porque el fundamento es una persona llamada Jesucristo, por lo tanto, el fundamento siempre es inamovible, el fundamento siempre es estable, el fundamento siempre tiene una sola estructura, tiene un solo estándar, ¿no? El fundamento tiene un diseño que es imposible que sea modificado. Lo que tú edificas es lo que va a venir a mostrar quién tú eres. Si eres una persona preocupada, si eres una persona prolija, si eres una persona dedicada, disciplinada, lo que tú construyes va a definir quién tú eres, ¿no? La mucha palabrería, muchas veces en la mucha palabrería no está contenido quiénes somos, sino que en lo que hemos hecho a nuestro alrededor. Por eso el Evangelio, el apóstol Pablo dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, ¿no? En poder. Y el poder tiene que ver con todo aquello que te equipa a ti para poder construir en una forma firme, sana, saludable, y tiene que ver con todo lo que un buen fundamento puede contener. Mire, nadie edificaría sobre un fundamento sólido, sobre un fundamento que en términos espirituales, el fundamento que hoy nosotros tenemos, le costó la vida a una persona. Por lo tanto, para que alguien pusiera esos fundamentos, alguien gastó el recurso más precioso que tenía, que fue Dios. Dios, para poner un fundamento sobre lo cual tú vas a edificar tu vida, Dios sacrificó la vida de su Hijo. Entonces, si hablamos de valores para edificar, lo primero que tú tienes que evaluar es que Dios fue el primero que nos enseñó que para poder fundamentar la vida tuya, que era importantísima, ¿cierto? Para Dios magnificar la importancia que tú tienes para Él, Él envió a su Hijo y lo sacrificó para poner un fundamento sólido, no para poner un fundamento en cualquier lugar.
Entonces, ya desde esa premisa, desde ese comienzo, tú puedes evidenciar de que Dios tiene todo el interés de que tu edificación sea sólida, porque Él puso un fundamento sólido. Amén. Entonces, quiero que usted, lo primero que usted medite, examine y analice, es que ya el fundamento que usted tiene es firme. Nada puede vulnerar el fundamento que usted tiene. Lo que sí puede ser dañado es lo que usted edifica. El fundamento nunca va a ser removido, pero sí lo que usted edifica. Entonces, en eso usted tiene que poner mucho interés, mucha fuerza, mucha dedicación, mucha disciplina. No se trata la edificación, no se trata de cuánto alarde usted hace en lo que quiere construir, sino en cuánta disciplina y trabajo usted le imprime a lo que usted hace, ¿no? Muchas personas, yo no sé si usted se ha topado con esas personas que dicen, yo quiero hacer esto otro aquí, quiero hacer esto acá, yo quiero hacer aquí, quiero hacer acá, yo quiero esto, quiero aquí, pero usted lo ve y no son personas disciplinadas, no son personas sujetas a directrices, no son personas que tienen estabilidad en las decisiones que toman, un día sí, otro día no. Entonces, esa es una persona que tarde o temprano, aunque tenga un buen fundamento, todo lo que edifique se le va a venir abajo. Porque un buen fundamento también prueba lo que está sobre ese fundamento. Amén. Entonces, no es una tarea fácil para nosotros, no es una tarea fácil para nosotros los cristianos edificar sobre este fundamento tan potente que se llama Jesucristo. Y recuerde usted, y recuerde esto, mire, evalúe esta enseñanza que Dios nos deja en el fundamento. Usted sabe que cuando uno edifica sobre un fundamento, lo que menos se ve en un edificio, ¿qué es lo que es? El fundamento. Pero ¿qué es lo que nosotros más queremos? ¿Qué es lo que nosotros más queremos que se vea cuando edificamos? Lo que nosotros hemos hecho. Entonces usted, la primera enseñanza que usted tiene de este texto poderoso y potente es que a Cristo no le interesa ser visto. A Cristo le interesa que usted, lo que construya sobre Él, le glorifique a Él. Y si lo que usted ha construido le glorifica a Él, Él va a ser visto en la misma firmeza que el fundamento que contiene tu edificio. Amén. Por eso Cristo es visto a través de nosotros. ¿De qué forma? En la forma en la cual tú construyes. Cuando tú construyes en una forma sólida, cuando tú construyes en una forma preocupada, cuando tú te preocupas de los ingredientes, de los materiales, Dios lo observa y Él dice, este hombre, esta mujer está poniendo interés, le preocupa edificar bien sobre lo que yo soy. Recuerda que Él es el fundamento, todo lo que tú edifiques sobre ese fundamento, el fundamento no se va a ver. Tú tienes que ser la expresión de ese fundamento. Tú tienes que ser la expresión de lo que no se ve. Y ahí hay un gran misterio, ahí hay una gran revelación que no nos vamos a meter hoy día ahí, ¿no? Pero te dejo eso. Evalúa, ten gratitud, porque ya el fundamento está puesto. No necesitas que Dios te demuestre nada, ya Dios te demostró que se entregó por ti para que estuvieras tú y yo tuviéramos una casa firme, con fundamentos firmes. Lo que tú edifiques es de tu particular responsabilidad. Cuando tú edifiques algo, no responsabilices a nadie de lo que tú edificas. Sé responsable de lo que edificas, sé responsable de lo que tú levantas sobre ese fundamento. Cristo se hizo cargo de poner una buena y sólida plataforma. Lo que tú hagas en la vida con lo que tú eres, ese es de tu particular responsabilidad. Y Dios nos va a pedir estrechas y serias cuentas de cómo hemos edificado y cómo hemos representado aquel fundamento que no se ve, pero que es sólido, que es estable, que te permite a ti tener la seguridad que todo lo que tú edifiques sobre aquello va a contener la gracia del fundamento de Dios, que es firme, inamovible. Entonces, conforme a la gracia que Dios nos ha dado, ya hay puesto un fundamento. Ahora lo que tú tienes que hacer es edificar. ¿Y qué vamos a analizar hoy día? Llamados a la libertad y no al libertinaje. ¿Ok?
Esa es la enseñanza de hoy en día. Y tenemos Gálatas capítulo 5, versos 13 al 15. Ahí tenemos nuestra lectura que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados entonces nosotros? ¿A qué? A libertad. Repita conmigo, ¿a qué fuimos llamados? A libertad. A eso fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a libertad. Pero el apóstol pone un énfasis, ¿no? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente. Ten en cuenta, evalúa, ¿cierto? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿ok? Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis uno a otro, ¿no? Porque a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquí no aparece la palabra libertinaje, pero implícitamente está aquí esa palabra, ¿no? Si tú usas la libertad, pero te desenfrenas, pasaste de la libertad al libertinaje, ¿ok? Entonces, vamos a analizar qué es el libertinaje. ¿Cómo caemos en el libertinaje? ¿Cómo llegamos a una condición de libertinaje? ¿Cómo llegamos a tener conductas libertinas, ¿no? En la palabra de Dios hay mucha historia acerca de aquello. Contenerlas todas no podemos, por eso vamos solamente a hablar de algunas situaciones que los apóstoles nos hablan en algunos textos, ¿no? El apóstol Pedro habla acerca del libertinaje implícitamente, pero el que habla explícitamente del libertinaje es Judas, ¿no? Y vamos a analizar algunos textos ahí que nos van a dar luz acerca del libertinaje. Mire, una persona libertina, quizás en un hombre, no quiero ser machista con esto que voy a decir, pero nótelo por la delicadeza del género, ¿no? Un hombre que sea libertino no se ve tan feo, no se ve tan en mala posición como cuando una mujer es libertina, ¿no? Cuando una mujer es libertina, eso se nota. Un hombre lo puede ocultar muy bien y a lo mejor hasta lo aplauden, pero a una mujer en esa condición difícilmente. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros como la esposa, ¿no?, de Dios, en Cristo Jesús, como su esposo, ¿cierto? Está esa expresión. Nosotros tenemos que tener claro que de la libertad al libertinaje podemos pasar y cualquier persona puede atravesar los límites de aquello. Entonces tenemos que evaluar cómo estamos nosotros desarrollando nuestra vida en nuestro diario vivir, cómo nosotros vamos desenvolviéndonos en esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a ir desglosando algunas cosas aquí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 2 al 17, dice, versos 2 y 17, dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Disolución aquí, si bien es cierto, tiene otra connotación, pero tiene la connotación de libertinaje. El apóstol, el diccionario hace el paralelismo de esto. Y en el verso 17, el apóstol Pedro dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, ¿no? Estas son palabras duras de parte del apóstol Pedro. El apóstol Pedro tiene que hablarle a una iglesia que, si bien es cierto, era una iglesia creciente, naciente, muchas conductas se estaban dando dentro de la iglesia. Muchas situaciones. Recuerde usted que la iglesia creció en medio de un pensamiento helenista muy fuerte, y el pensamiento helenista era un pensamiento muy desenfrenado. El pensamiento helenista tenía sus bases en el libertinaje, en todo el desenfreno sexual, en todo el desenfreno erótico. El pensamiento helenista era muy fuerte en aquel tiempo. Por lo tanto, el apóstol tenía que ser muy claro con lo que exhortaba, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Entonces, cuando el apóstol Pedro hace todo este análisis, ¿cierto? Él quiere que la iglesia entienda que de la libertad al libertinaje hay una línea muy delgada, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos estar en una condición de libertinaje
creyendo que estamos haciendo uso de nuestra libertad y estamos en una condición de libertinaje. Entonces, libertinaje en el contexto de la palabra, libertinaje, ¿cierto? Para libertinaje se usa la palabra aselgía, que significa lascivia. En el contexto más espiritual significa eso. Libertinaje significa lascivia, aselgeia, tal cual. Entonces, el apóstol Pablo quiere ponernos una plataforma y quiere abrir nuestros ojos a algo que puede ser, algo que puede traer destrucción sobre la iglesia. Entonces, él comienza a hablar del carácter, de lo que se ve en la persona que tiene libertinaje, de lo que se nota en la persona que no anda correctamente, que no está haciendo buen uso de su libertad, ¿no? Hay personas que quieren hacer uso de su libertad bajo sus propios términos y eso no puede ser así. Entonces, esta palabra libertinaje en griego, que es aselgeia, si bien es cierto significa lascivia, también denota exceso, desenfreno, indecencia que tiene que ver con la lascivia en todos estos tópicos, ¿no? Judas 1:4 dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y aquí ya Judas, el apóstol, es mucho más incisivo. Él habla acerca de los que, no tan solamente de los que se han extraviado dentro de la iglesia, sino que de los que entran para trastornar la iglesia y para trastocarla, ¿no? Para poner enseñanzas que van a dañar el cuerpo. Entonces él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y mire aquí, mire con lo que compara el apóstol Judas, compara el libertinaje con la gracia. Los que hacen que el libertinaje sea justificada por la gracia. Algo muy normal en este tiempo en la iglesia de hoy, en muchas iglesias. Muchas iglesias hablan de la gracia y te dicen que tú, por estar bajo la gracia, puedes hacer todo lo que quieras y Dios te va a perdonar. Entonces, esos hombres que hablan así y que piensan así, son esta categoría de las cuales habla Judas. Y Judas desnuda muy bien, desnuda de esta forma al que tiene esta manifestación y este carácter, ¿no? Y él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esos son después son los otros tópicos que se dan. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, el apóstol Pedro habla y hace la comparación con Lot. Y aquí él se acuerda de Lot y pone el ejemplo de Lot como una ilustración del tiempo presente, tomando una situación del pasado, ¿no? Y dice en el verso 7 y 8, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, y cuando habla aquí de nefanda, está hablando de libertinaje también. Es un paralelismo de libertinaje. Entonces, nefanda, conducta, que también tiene que ver con la disolución, la lascivia y el libertinaje, que son palabras paralelas. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. No vamos a entrar en el tema de por qué Lot llegó a vivir ahí, ¿no? Eso es otro tema demasiado largo para entrar en él. Pero entendemos que Lot cayó en ese lugar, no fue contaminado con las conductas de ese lugar, y lo único que le quedó fue clamar, gemir, porque ya no podía salir de ahí, su casa estaba ahí, su familia estaba ahí, toda su parentela estaba ahí. Dios le dio la libertad, y Dios le dio la posibilidad de libertad y fueron libres. Ahora, libertinaje, si hablamos de todos estos textos que hemos denotado, el libertinaje tiene serias connotaciones y ciertas ilustraciones en nuestra vida. El libertinaje es algo que el diccionario denota lo siguiente: libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o lo que se hace,
como el desenfreno en las obras y en las palabras. La persona que es libertina lo es verbal y lo es en las obras. Lo es en lo que dice y en lo que hace. Ese es el libertino. Entonces, el libertinaje tiene que ver con los excesos, licencias, ausencia de frenos. La idea a destacar es la de una conducta desvergonzada y libertina que la justifica. O sea, además de que lo hace, lo justifica y siempre busca la forma de salir bien parado. El libertinaje propone plataformas y ambientes que dañan el concepto más puro de la libertad y el derecho adquirido como un regalo y un don para ejercer la absoluta responsabilidad de la libertad que hoy tenemos. Entonces, mire hacia dónde Dios nos lleva con respecto a la libertad. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle a usted hoy, ¿usted siente que es una persona libre? ¿Amén? ¿Se siente libre? Usted tiene que tener la seguridad. Yo soy libre. Ahora que esa libertad va a ser atacada y va a querer ser robada, usurpada todos los días. Usted va a ser bombardeado para perder esa libertad. ¿Y para qué? Para caer nuevamente en esa condición de libertinaje que a mí me hace decir lo que quiero y me hace pensar lo que quiero. Cuando usted está en la posición de decir lo que quiere y hacer lo que quiere, esa es una posición libertina, según la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que Jesucristo en su palabra, cuando Él dice que es hijo de Dios, Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Ahí usted ve una persona libre para ejercer la voluntad de aquel que le ha llamado a esa libertad. Entonces la persona que está dentro de la iglesia, pero hace lo que quiere, está en una posición muy peligrosa. Este tema nos va a enseñar cosas, ¿no? Nosotros tenemos que llevar a la madurez al hijo. Yo tengo que preocuparme de que usted llegue maduro, porque cuando Cristo venga, va a llevar solamente hijos maduros. Él no se identifica ni se expresa sobre aquellos que no han llegado a la madurez. Por eso la enseñanza apostólica apunta hacia que usted tiene que estar maduro. Si no está maduro, usted no es cortado para ser parte de esa gran cosecha divina. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice que Él va a venir y va a hacer una gran cosecha, va a cegar la tierra? Eso es lo que dice la palabra. Bueno, ¿cuáles son los frutos que se ciegan? Los que están maduros. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra a nosotros nos entrega y nos ilustra. ¿Por qué usted tiene que permanecer en la libertad? Y la libertad, ¿qué es lo que es? Estar en una plenitud de vida donde el libertinaje no tiene ocasión en nosotros. Entonces, si usted está teniendo problemas con el libertinaje, usted tiene que hacerse asesorar. Tenemos que ser asesorados. Cuando usted recibe instrucciones y usted define hacer lo que quiere, usted está peligrosamente ubicado. Esté en la situación que esté usted dentro de la iglesia, tenga el cargo que usted tenga, aún nosotros los ministros, estemos en el cargo que estemos. Si nosotros no estamos alineados a directrices, si nosotros no estamos alineados a protocolos de Dios y nos estamos desbandando en hacer lo que queremos, eso es libertinaje dentro de la iglesia. Esto es duro, ¿eh? Pero esto a mí me enseña que yo tengo que evaluar cuándo yo quiero hacer algo y cuándo yo no lo quiero hacer. Porque aún nosotros los ministros podemos caer en aquello. Que Dios te imprime y te imputa la decisión divina de hacer algo y tú dices, no, lo voy a hacer después. No, todavía no. Yo caigo en una actitud libertina y no de libertad. ¿Por qué? Porque estoy preso de mis propias opiniones y de mis propias apreciaciones. Entonces, el libertinaje tiene que ver en toda su expresión con conductas que a la postre el libertinaje se transforma y se evidencia a la postre en conductas carnales. Por tal razón el apóstol Pablo aconseja que la libertad no la tomen como una ocasión para la carne. Miren, vamos a leer nuevamente el texto, como decíamos antiguamente decíamos el texto, te acordás del texto áureo. Bien.
Pero vosotros, hermanos, libertad fuisteis, llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión. ¿Para qué dice ahí? Para la carne. Y cuando la Biblia habla de la carne, ¿de qué está hablando? De nuestra humanidad, de lo que ha caído en el libertinaje. O sea, todo lo que cae en la posición de la carne es libertinaje. Amado, yo quiero ser muy fino el día de hoy. Todo lo que caiga en una decisión humana, todo lo que caiga en una decisión humana, eso es carnal. Y todo lo carnal está en el mismo nivel que el libertinaje. El apóstol Pablo está siendo muy claro en este texto, ¿no? No uséis la libertad como ocasión para la carne, para el libertinaje. Para pensar en forma libertina, para pensar en forma como tú quieres, ¿no? Como tus apreciaciones. Entonces, el libertinaje, según el diccionario, entonces, denota libertad excesiva y abusiva, en la que se dice y hace como el desenfreno en las obras y en las palabras. El apóstol Pablo en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, entonces, mire aquí lo que comienza ya el apóstol Pablo a hilar fino con respecto a la carne, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿quién es el que provoca que usted tenga libertad? ¿No? Se lo voy a demostrar aquí con la palabra, ¿no? Recuerde usted que nosotros los seres humanos no sabemos, sobre todo cuando nosotros tenemos cuando ignoramos ciertas cosas en la vida, nosotros podemos caer en severas transgresiones, podemos ocasionar severos daños a personas cuando ignoramos ciertas cosas. Y obviamente a veces, si bien es cierto, tú puedes dañar a una persona y puedes decirle, discúlpame, yo ignoraba esto. Ok, la persona te puede disculpar, pero el ignorar algo no te anula las consecuencias de los daños que tú dejaste. Amén. Entonces, el ignorar algo, tú puedes decirle a una persona, discúlpame, yo ignoraba esto, sí, pero igual me dolió, igual me afectó, igual me llegó, igual fui afectado. Entonces, en la vida, amado, cuando nosotros en la vida nos conducimos en la vida, cuando tú te conduces en la vida, tú no puedes hacer lo que quieres, tú tienes que indagar, documentarte, tú tienes que ser una persona que esté informada. Y quiero poner estas plataformas ¿para qué? Para que usted entienda de que lo que usted desconoce no le va a anular las consecuencias. Le voy a poner un ejemplo. Si a usted, y un ejemplo de ahora nomás, de esta semana, ¿no? Que cambiaron, usted sabe que cambiaron algunas calles por aquí cambiaron, ¿cierto? Si un carabinero se pone en una esquina y lo ve entrar en dirección opuesta, le dice, no me di cuenta, yo siempre paso, usted tiene que estar, ¿qué le va a decir el carabinero a usted? Usted tiene que estar atento. Ok, y le va a decir, ok, yo lo entiendo, pero el parte se lo tengo que pasar igual. Ese es el tema. El tema es que cuando usted dice, lo siento, ok, la persona le va a decir, bueno, ok, te perdono, pero las consecuencias van a quedar igual. Usted tiene que entender eso. Toda persona que ignora cierta información, a esa persona se le puede disculpar, usted le puede decir, te puedo entender, pero las consecuencias tiene que absorberlas igual. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que la conducta de libertad, a ti te pone en una plataforma donde tú puedes hacer con respecto a lo que la palabra de Dios te instruye, tienes que supeditarte a hacer todo lo que la palabra a ti te imprime hacer. Te sales de ese formato y entras en un formato totalmente diferente y tienes que hacerte cargo si sales de la libertad con la cual Cristo te hizo libre. Recuerda que toda conducta que está basada fuera de la palabra de Dios es esclavitud para este sistema. Cuando nosotros andábamos lejos de Dios, éramos esclavos de nuestras propias reflexiones. Pero cuando vinimos a la verdad de Dios, fuimos libres por la verdad de Dios. Por eso el que desconoce a Dios es esclavo, aunque no se da cuenta que es esclavo. Pero nosotros que conocemos la verdad de Dios, somos libres, pero la gente dice que nosotros somos esclavos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que la gente cuando cree que nosotros somos cristianos dice, pero que ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro, no pueden hacer aquí. No, si no se trata de que no podemos. Nosotros no deseamos hacer eso porque eso no está conforme a la nueva naturaleza que nosotros hoy tenemos. Somos libres, pero antes, los que se consideran libres son esclavos de sus propias conductas.
Hoy nosotros somos libres del diseño en el cual Dios ahora nos puso. Entonces, eso es libertad. Lo otro que la gente llama libertad, en el fondo es libertinaje, pero la gente no se da cuenta. Entonces, ¿cómo usted le explica a una persona que está en serios problemas porque hace lo que quiere, piensa lo que quiere, y lógicamente como hace lo que quiere y piensa lo que quiere, esa persona nunca va a poder recibir lo que desea recibir? ¿Por qué? Porque hace lo que quiere. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, mire lo que dice el apóstol Pablo. Como dijimos que el libertinaje tiene que ver en toda su expresión con conductas que son carnales. Y cuando hablamos de conductas carnales son humanas, son emocionales, almáticas. La Biblia habla de carnales, pero tiene que ver con cosas almáticas, sentimentales, románticas, que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Entonces, el libertinaje entonces tiene que ver con esta expresión, ¿no? Gálatas capítulo 5, 17 entonces dice, porque el deseo de la carne, o sea, del alma, de los sentimientos, de todo aquello que es sensitivo, de todo aquello que es sensorial. Recuerde usted que el ser humano es sensorial, sensitivo. Todo lo que decide es yo creo, yo siento, me parece. Todo tiene que ver con lo que ve, no con lo esencial. Por eso las personas, y quiero hacer un paréntesis, por eso las personas cuando están incómodas en un lugar, ellos dicen, me siento mal. ¿Y por qué hay algunas personas que se sienten mal en algunos lugares? Porque escuchar la verdad no lo hace sentir bien a uno. Claro que sí. Cuando a ti te están diciendo verdades, ¿qué es lo que el alma te dice? Esto no me gusta. Claro, porque te están hablando verdades. Ese es el tema. Entonces lo sensorial tiene que ver con que resiste. Lo sensorial resiste la verdad de Dios, pero lo espiritual lo asume. El que es espiritual escucha la verdad y se siente libre por esa verdad. Por eso el apóstol, mira lo que dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, porque el deseo de la carne, o sea, el alma, las sensaciones, es contra el espíritu. Y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu de llevarte a la madurez, de llevarte a ser una persona plena, condicionada siempre a la estabilidad, no a la inestabilidad. El deseo del espíritu es contra la carne. ¿Por qué? Porque la carne te lleva a lo sensorial y lo espiritual te lleva a lo esencial, a lo que es una esencia en sí. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Porque hay algunos que quieren superarse, ¿no? Hay algunos que quieren superarse en la vida. Y dicen, ay, pastor, pero me cuesta tanto superarme. Entonces, tú estás luchando contra tu carne. Pero hay otros que el Espíritu los quiere llevar hacia la plenitud del Señor, pero la carne le dice, no, no, no y no. Entonces, ¿por qué? Porque las sensaciones son más convincentes, ¿cierto?, que la verdad de Dios. Pero mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios. Dice, 2 de Corintios capítulo 3, 17, dice, porque si el Espíritu prima en nuestras decisiones y acciones, se cumple el pasaje de Corintios capítulo 3, 17, 2 de Corintios 3, 17, cuando dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces, ¿dónde es que está la libertad? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuando tú estás en libertad, es donde está el Espíritu que te guía a toda verdad, que te guía a toda justicia, que te guía a todo lo honroso, que te guía a todo lo que es honesto, a todo lo que es puro, a todo lo que es agradable, porque está el Espíritu de Dios. Pero donde no está el Espíritu de Dios, ¿cierto? Tú puedes ser una persona presa de tus propias decisiones. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios esté ahí. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu te puede guiar a esa libertad. Por lo tanto, el apóstol, cuando dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, es porque te están señalando un camino. Te está señalando una senda, te está señalando un protocolo, un diseño, te está señalando cuál es el formato en el cual tú debes vivir. Entonces, hay una razón poderosa por la cual cuidar que esta libertad no se transforme en libertinaje, ya que tiene un propósito divino. ¿Cuál es el propósito de la libertad?
Porque hay propósitos en la libertad. ¿Qué propósito tiene de que tú seas visto como una persona libre? ¿No se han dado cuenta que cuando hay gente que nos conoce a nosotros años, cuando nos conoce años, y nosotros hemos permanecido en nuestra fe, hemos permanecido en nuestras conductas, y te ven a la vuelta de años, a la vuelta de muchos años, te ven y te dicen, hola, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Tú siempre es lo mismo, te dicen. Sí. ¿Y por qué debería ser diferente? Porque hay personas que creen que pasados los años a uno se le va a quitar esto, ¿no? Que dicen, ya se le va a pasar esto, ¿no? Está en la iglesia, bueno, ya se le va a pasar. Sí. Esa enfermedad le da a muchos. Entonces, cuando pasan los años, 5, 10, 15, 20, 30, uno formó su vida, se casó, tiene hijos que están formados en la misma disciplina, están formados en esa misma libertad. Y de pronto, oye, te dices, tú, tu esposa, tus hijos, toda tu casa, tus nietos, el perro, el gato, están todos metidos ahí. Claro, porque este es un tema de familia, ¿no? La iglesia es un tema de familia, porque Dios se expresa desde esa plataforma. Entonces, ¿por qué hay una razón poderosa de mantener esta libertad? Porque esta libertad, ojo, esta libertad tiene que ver con aquellos que quieren alcanzar esta libertad y no pueden. Muchos amigos que dejé, que a mí me decían, oye Manuel, tú desde cabro, desde que éramos chiquillos, tú andas ahí en esto, sí. Y siempre en esto, sí. Fuiste perseverante. Sí. Aquí estoy vivo, feliz y contento. No estoy ni amargado, ni triste, ni desilusionado. Al contrario, he crecido. Dios me ha añadido muchas cosas. Y ellos me dicen, a mí siempre me gustó, porque la gente dice, a mí me gusta el Evangelio, pero no es para mí. No, si el Evangelio es para todos. Porque la gente dice, oye, a mí me gusta el Evangelio, porque me gusta, ustedes son disciplinados, son aquí, son estables, no andan de aquí para allá, sí, les gusta, pero no es para mí. Entonces la gente, ahí tú te das cuenta que la libertad tuya es una inspiración para los que te ven, pero ellos no pueden. Entonces, ¿cómo tú los rescatas de esa esclavitud? Por eso, el tema de hoy se llama siendo llamados a libertad, pero no al libertinaje. Porque cuando tú pasas de la libertad al libertinaje, la gente pierde la admiración, no tan solamente de ti, sino que de lo que tú ostentas, de lo que tú posees, que es el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué hay una razón poderosa por la cual cuidar, ¿cierto?, esta libertad, para que esta libertad no se transforme en libertinaje? Vamos a Romanos capítulo 8, 21, por ahí, por favor. Dice, miren, no, analizando los temas de la libertad, no me había dado cuenta de este ingrediente, ¿no? De este ingrediente que tiene Romanos 8:21, ¿no? Dice, Romanos 8:21 dice, mire, dice, porque el anhelo ardiente de la creación, hoy día vamos a ver de forma diferente este texto, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿de qué estamos hablando? De la creación, ¿de cuál creación? De lo que nuestros ojos ven, de todo lo que, la naturaleza, todo el cosmos, todo lo que está creado fuera de nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los hijos. ¿Quiénes? Los hijos, nosotros. Los que hemos alcanzado esta madurez. Los que hemos alcanzado y los que administramos esta madurez hoy, ¿no? Y cuando yo digo los que administramos esta madurez, no estoy hablando en tiempo futuro. Los que vamos a ser maduros, no. Si ya han pasado algunos años, tú tienes que ser maduro. O sea, no tienes que eternizar esa famosa palabra, estoy en el proceso, ya voy a madurar, y han pasado 30 años y todavía no madura. Por favor. No, los hijos maduros, nosotros, los que ya llevamos años en esto, y no podemos darnos licencia de conductas inmaduras. ¿Por qué? Porque eso nos hace caer, ¿cierto?, en una conducta libertina. Entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también, escuche bien aquí, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dígame usted, ¿en quién se está inspirando la creación para ser libre? En la libertad que nosotros tenemos. La creación observa la libertad que tú tienes, la libertad que yo tengo. La creación está observando aquello. Está mirando, está observando que tú te manifiestes como un hijo. ¿Para qué? Para que la creación base su libertad gloriosa en tu manifestación.
en la manifestación de quien tú eres. Por eso, ¿y cuándo es que se ve esto? ¿Cuándo es que la creación observa esto? Porque la creación tiene ojos, la creación siente, la creación está viva, la creación tiene la vida de Dios. Todo lo que tú ves diariamente, todo eso tiene vida y observa. Y observa, ¿por qué la creación observa al Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios es el gobernador, el soberano de la creación de Dios. Amén. ¿Estamos conscientes de eso, cierto? Ok. La creación fue dada a que el hombre gobernara sobre ella. Cuando el hombre cayó en el libertinaje y perdió su libertad, la creación quedó a expensas de ningún gobierno. Porque la creación estaba bajo el gobierno tuyo y bajo mi gobierno. Cuando nosotros caímos en el libertinaje, la creación quedó desamparada. ¿Por qué? Porque el que tenía la libertad para inspirar esa creación, para estar sujeta, para estar bajo señorío, perdió su libertad. Ahora, mira lo que te voy a enseñar ahora, esta mañana. Mucha gente, cuando tú pierdes la libertad en tu hogar, cuando tú eres una persona entera, cuando tú eres una persona que ha mantenido su libertad año tras año, y de pronto por una pequeñez, por una carnalidad, por dejar que tus sentimientos y tus emociones estuvieran fuera de control, perdiste esa libertad. El que quedó desamparado es el que se amparaba en tu libertad. La creación estaba amparada en la libertad de los hijos de Dios, en este caso de Adán. La creación estaba sujeta a esa libertad. Ese hombre fue esclavo y la creación fue sujeta a esclavitud. ¿Me va entendiendo? Entonces, cada vez que tú pierdes tu libertad, los que son dañados y condicionados son los que están protegidos por tu libertad. ¿Me va entendiendo entonces? ¿Me va entendiendo usted que cuando nosotros, los padres, los que somos autoridad sobre una casa, perdemos nuestra libertad y nos transformamos en personas libertinas, que hacemos lo que queremos, rompemos protocolos, códigos de conducta, de comportamiento, todo aquello, los que quedan expuestos son aquellos que han salido de nosotros. La creación es expuesta. No se olvide nunca de ese texto. Mucha de la esclavitud que hay en nuestros hogares es producto de los que gobernaban, perdieron su libertad. Pues esta mañana te voy a dejar muy responsable de esto, ¿no? Yo he quedado muy impactado con esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque con esto yo entiendo que yo no me puedo, como padre, no me puedo tomar licencias. Porque cuando yo me tomo licencias, expongo lo que yo más amo. Lo que yo más amo es mi esposa, mis hijos, mis nietos. Yo quiero ser motivo de inspiración, no de desilusión. Entonces, cuando nosotros andamos en ese nivel de libertad, obviamente toda propuesta que quiera venir a nuestra vida sucumbe ante la madurez del hijo que está en libertad. ¿Amén? ¿Me va entendiendo entonces esta mañana? Usted tiene que ser un hijo que esté en libertad, que sea libre. ¿Que sea libre para qué? Para decidir. Porque el que es esclavo, otro decide por él. Porque la Biblia dice que el que es vencido es esclavo del que lo venció. Y Cristo a nosotros no nos llamó cuando Cristo nos llamó, no nos llamó por medio de la opresión, nos llamó por medio del amor. Nosotros fuimos vencidos por amor. Pues yo estoy aquí, yo soy un esclavo por amor, usted es un esclavo por amor, usted es esclavo de Cristo por amor. Nos rendimos ante Él por amor. No veníamos con propuestas escondidas. No, nos rendimos por amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó, aún nosotros siendo como éramos, Él nos amó. Y nosotros le amamos a Él y nos hemos rendido voluntariamente. Dios no nos ha llamado y nos ha puesto con una pistola en el pecho. No es como Satanás. Es que Satanás, para que tú te rindieras a Él, ¿qué fue lo que hizo? Te engañó. Porque el libertinaje engaña para que tú caigas en esas garras. La libertad te habla la verdad para que tú seas libre. Amén. ¿Está siendo bendecido esta mañana o no? Amén. Lo veo muy silencioso esta mañana. ¿Será que a donde no estuve en la semana echaron de menos entonces?
Yo lo eché de menos, ¿eh? Aunque yo esté de pronto predicando en otros lugares, me acuerdo siempre de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la libertad gloriosa entonces? ¿Cuál es la libertad gloriosa de la que habla el apóstol Pablo? Si antes éramos esclavos y justificábamos nuestras conductas para no enfrentar, porque antes justificábamos nuestras conductas. ¿Y para qué? Para no enfrentar patrones dañinos que nos gobernaban por años. Hoy somos libres para reconocer tal estado que en el pasado era nuestro Señor, dictando y dictaminando conductas y actitudes, pero hoy tenemos otro que nos gobierna. Y ese se llama Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tan silencioso esta mañana. ¿Usted está contento porque es esclavo por amor? ¿Usted se siente bendecido por eso? ¿O hay algunas cosas que la palabra el día de hoy está tocando y usted se está sintiendo medio incómodo? Qué bueno que se siente incómodo. Pues yo cuando me empiezo a sentir incómodo por la palabra, yo digo, Señor, me está ahí hablando, me estoy sintiendo muy incómodo con lo que me estás diciendo. Recuerde que usted, antes de yo enseñarle esto a usted, el Señor me lo enseña a mí. Entonces el primero que se siente incómodo con esto soy yo. Entonces después digo después yo preparo esto y digo, Señor, yo no quiero ser solamente incómodo, voy a ser incómoda a la iglesia. Claro, para que estemos todos alineados a lo mismo. Entonces la libertad que hoy tenemos, la libertad, recuerde usted que estamos hablando libertad versus libertinaje. A libertad fuimos llamados, del libertinaje tenemos que trabajar para no caer ahí. Entonces la libertad que hoy tenemos es la que inspira y espera la creación ver y disfrutar. Porque la creación quiere usufructuar de tu libertad, siendo expresada por nosotros en este tiempo presente. Perseverar en esta libertad es símbolo de madurez. El que persevera en la libertad es símbolo de madurez, estabilidad, confiabilidad, seriedad, respeto por la asignación entregada, y tiene muchos otros tópicos. Doy solamente algunos paralelismos, ¿no? La libertad entonces que hoy tenemos no es para provocar a tristeza al que no la tiene, no es para desmotivar al que uno lo ha logrado, sino que es para ayudar, e inspirar, colaborar, invertirse y trabajar para que nuestra libertad sea un camino que construya plataforma para que otros que no son libres lo sean por lo que nosotros somos hoy. Amén. Tu libertad tiene que ser una plataforma para que otros caminen sobre lo que tú ya viviste y cómo tú te condujiste del libertinaje a la libertad y hoy eres libre. Tú te tienes que transformar en una plataforma, en un puente, en una conexión entre el que no la ha alcanzado y el que la alcanzó, que eres tú. ¿Qué debemos entonces analizar? Entonces, a la luz de todo esto, ¿qué debemos analizar? Debemos analizar y evaluar cuáles son nuestros comportamientos a la luz de la libertad que vivimos. ¿Estamos en libertad? Pero en cómo también tenemos que analizar cómo también es interpretada por los demás nuestra libertad, ¿no? Ahora, todos los demás van a tener un pensamiento con respecto a nosotros, a nuestra libertad, ¿no? Porque hay gente que te dice a ti, oye, pero tú eres esclavo de un sistema. No, yo soy libre. Hoy soy libre. Porque cuando tú le dices a una persona, hoy soy más libre que nunca, le dice, pero tú no haces las cosas que hacía antes. Bueno, precisamente por eso. Porque antes yo era esclavo de las cosas que hacía, hoy soy libre de ellas. No necesito esto ni lo otro. ¿Para qué? Para poder tener momentos de alegría, yo no tengo que hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque yo vaciaba mi ser de amargura y me llenaba de un momento de jarana, de jolgorio, de lo que tú quieras, fiesta, no sé, lo que sea. ¿Para qué? Para poder tener un momento de esparcición, de alegría y de todo aquello, ¿no? De esparcimiento. Pero tarde o temprano llegaba a la misma condición. Hoy no. Hoy yo sustento, ostento, comparto una libertad que es continua. ¿O no se siente así usted? Bueno, los que venimos de grandes tribulaciones. Los que venimos de grandes tribulaciones. Y ahora le puedo llamar tribulaciones. ¿Por qué? Porque uno creía que lo pasaba bien, ¿no? Bueno, yo creía que lo pasaba bien, pero en verdad lo estaba pasando muy mal. Porque cuando tú necesitas todas las semanas de una juerga o de cualquier conducta que te lleve a la exacerbación de todo tu ser,
es como el que está intoxicado por algún fármaco o por alguna droga que necesita sus dosis semanales. Hay algunos que las necesitan diarias, ¿no? En aquel tiempo yo las necesitaba semanalmente, ¿no? Pasaban 2 semanas y ya estaba enfermo porque no iba a algún lugar, ¿no? Tiritaba. Porque claro, porque uno decía, oye, que he estado mal, ¿cómo lo he pasado mal? 2 semanas que no ha pasado nada, nadie me invita a ningún lugar. Claro, pues entonces uno ya está casi tiritón. Hoy no, hoy somos libres. No necesitamos nada terrenal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, claro. Ahora debemos analizar y evaluar nuestro comportamiento a la luz de la libertad. Mire lo que dice 1 Corintios 8, 1 Corintios 8, versos 8 y 9. Dice, si bien, mire la comparación que vamos a hacer de la libertad ahora, ¿no? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Muchos se toman de esta palabra para, bueno, si Dios me llamó a libertad, vamos dándole, vamos pasándolo bien. Si a libertad me llamó el Señor, claro, Dios te llamó a libertad. Pero todo aquello que lleve a que tu prójimo sea dañado con tu libertad, entonces tú abstente de hacer aquello. Amén. Porque de pronto alguien me podría decir, pastor, tengo un asadito, ¿me puedo tomar una copita? Porque a uno le preguntan así frontal, ¿qué pasaría, pastor, si me tomo una copita así? Está bien. Mientras tú tengas control y dominio de tomarte una copa, no hay problema. El tema es cuando te vas de copas, ¿no? O sea, porque hay uno, pastor, me voy a tomar una copa, pero me traen de esa copa que hace como 3 litros. Obviamente que yo le voy a decir, eso no se puede. Porque a libertad nos ha llamado Dios. Entonces, ¿qué hace aquí el apóstol? Si bien el apóstol dice, por una comida no voy a hacer más ni voy a hacer menos, puede ser por una copa, por otra copa no voy a hacer menos. ¿Por qué habla de la comida? Porque en aquel tiempo había muchos animales que se sacrificaban a ídolos. Entonces, de pronto las personas eran invitadas a un hogar y ese hogar no era creyente. Entonces, ¿qué pasaba? Ese hogar no era creyente, pero a los que invitaban eran creyentes, entonces los invitaban a la mesa y cuando estaban sentados, el anfitrión decía, ¿saben qué? Mire, el animal lo sacrificamos a tal ídolo y ¿hay problema con ustedes? Entonces, ¿qué tenía que hacer el que se enteraba de aquello? Él decía, ok, no puedo comer. Pero si la persona no te decía, sino que te lo servía y tú, listo, tú por conciencia de él, por la invitación de él, tú comías. Pero si él te decía, mira, este animal fue sacrificado a ese ídolo, tú tienes problema por la comunicación y porque te dejaba claro de dónde venía aquello, tú tenías que decir, mira, lo siento, no, en realidad yo no comparto esto, pero voy a estar en tu mesa, voy a compartir contigo, pero no voy a compartir de esto. ¿Ok? ¿Se entiende lo que quiero? Cuando una persona a ti te dice, ¿qué te sirves? ¿Agüita? ¿Te sirve agüita o un poquito de vino? Y él te dice, te voy a servir vino. Listo, te sirve una poquita. Y de pronto dice, pero ustedes no toman. Sí, no tomo, échame agua, por favor. ¿Se da cuenta el ejercicio que hay que hacer o no? ¿Le queda claro o no? Dígame amén. Porque si no le queda claro, tráigame una botella, por favor. No. Yo creo que a usted le quedó claro. Lo que usted tiene que hacer entonces es, usted tiene que saber evaluar cuando usted debe tomar decisiones. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, de todo lo que pongan en la mesa, come y bebe. Pero mire lo que dice más adelante, porque recuerde que estas enseñanzas nosotros las subimos a nuestro portal y las puede ver cualquiera. Entonces, si alguien corta lo que yo estoy enseñando aquí, va a decir, el pastor de tal iglesia enseña esto. Entonces, vamos a ir rápidamente al otro, ¿no? No nos vamos a detener ahí. Entonces dice, la libertad, ¿cierto?, no es un bien solamente para disfrutar, de acuerdo a lo que estamos viendo de este texto, olvidándonos de quiénes están a nuestro alrededor. Ellos deben ser tu libertad, ¿cierto?, la libertad que tú tienes, los que están a tu alrededor deben ser los más beneficiados de nuestra condición de gracia, no los más afectados. Por eso tu libertad tiene que bendecir, no tiene que maldecir, tienen que ser bendecidos, no afectados. Por eso tu libertad tiene que estar en el contexto. Si de tu libertad, de lo que tú haces libremente, una persona se siente esclavo y se siente ofendida, tú abstente. Por amor a esa persona, no hagas.
no comas, no bebas, no hagas nada. Y eso no es hipocresía, no, es tener misericordia por aquel que es más débil. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice el apóstol. Tenemos entonces, de acuerdo a la libertad para disfrutar, ¿no? Pero este derecho, como lo expresa el texto, no me da derecho. Escuche bien aquí, mire. Este derecho que la libertad me da, no me da derecho a vivir conforme a mis criterios, sino conforme a la libertad que inspira y que edifica. Tu libertad tiene que inspirar y edificar. Si tu libertad no inspira ni edifica, sino que destruye y desilusiona, entonces ya no es libertad. Entonces ahí viene, y digo nuevamente la frase que dije al comienzo. Libertad, ¿cierto? Libertinaje es hacer lo que se quiere y decir lo que se quiere, ¿no? Pero la libertad que tenemos en Cristo es lo que decía él. Yo no digo lo que quiero, ni hago lo que quiero, sino que digo lo que escucho a mi Padre decir y hago lo que mi Padre hace. O sea, todo lo que yo veo en él, lo hago. Todo lo que él habla, lo hablo. Entonces, en esa libertad estamos hoy nosotros. Por eso los que estamos en Cristo hoy, esta libertad con la cual nosotros nos conducimos en la vida, tiene que ver con todos estos ingredientes que benefician a los que están a nuestro alrededor y que aún nos tentan, no están en esta libertad. Por eso, cuando una persona a ti observa esta libertad y se beneficia, cuídala mucho más todavía. ¿Por qué? Porque tienes que seguir siendo una materia de inspiración para ello. Entonces, tenemos libertad para hacer todo lo que deseemos, pero debemos examinar a la luz de su verdad lo que no será provechoso y próspero. Mire lo que dice, y ya estamos llegando al final. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Este texto ya es decidor, mire. Dice, todas las cosas me son, repita conmigo, todas las cosas me son lícitas. Todo me es lícito. ¿Qué puedo hacer, pastor? Todo. Hazlo todo. Y alguien va a decir, ¿en serio, pastor? ¿En serio? ¿En serio? Entonces usted me dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Todo. Pero mire lo que dice el apóstol. Dice, todas las cosas me son lícitas. Es lícito hacer todo, sí. Mas no todas convienen. El texto lo dice, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, pero todas no convienen. Entonces, lo que no te conviene, ¿cómo tú evalúas lo que no te conviene? A la luz de esto. Esto es lo que te va a dar luz de lo que te conviene y de lo que no te conviene. Entonces, no tienes que ir a criterios personales, por favor. No te estoy diciendo que tú, porque hay alguna persona que se siente ofendida, pastor, pero yo pienso. Yo tengo un cerebro. Yo pienso, tengo 2 ojos, siento, miro. Entonces yo a esa persona le digo, ok, tú tienes cerebro, piensas, mira, ¿y por qué estás como estás? Entonces es sencillo, ¿no? Entonces no estás pensando bien, no estás mirando bien, no estás escuchando bien. Entonces tú necesitas directrices en la vida. Tú necesitas lineamientos. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, para hacer bien las cosas. Entonces, ¿dónde está la información para hacer bien las cosas? Aquí. Entonces, como todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, ¿de dónde yo saco la información para hacer bien las cosas? De aquí. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero mire lo que dice más abajo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Y aquí quiero poner el énfasis. Mas no me dejaré dominar de nada. Ejemplo, voy a volver a ver. Hay personas que, mire, está bien comer carne, pero cuando usted come carne ya desorbitadamente y usted ya no para, pues usted tiene un problema, ¿no? Usted tiene un problema de gula. Usted tiene que saber, si usted come, coma medidamente. Pero si usted come desenfrenadamente, mire, si usted come desenfrenadamente y come desenfrenadamente, usted es peor que un alcohólico. Porque la gula es tan dañina y es tan pecado como el alcoholismo o otras materias en las cuales usted es esclavo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que evaluar? Todo aquello que a usted lo gobierna, porque por eso aquí dice, no, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna ¿qué? De ninguna práctica, de ninguna de las cosas que yo hago en mi diario vivir. Ejemplo, aquí, bueno, cuando recién creamos Congregación Cristiana, y el Señor nos mandó para acá, bueno, nosotros teníamos mucha gente, pero había mucha gente que era muy buena, demasiado para el fútbol, ¿no? Y usted me dirá, ¿el fútbol es malo? No es malo. Es malo cuando tú lo tienes una prioridad en tu vida.
y Dios queda postergado. Cuando Dios queda postergado por el fútbol, ojo que a mí me gusta el fútbol y soy bueno además. A mí me gusta el fútbol y me gusta jugar fútbol. Pero cuando yo tengo mis obligaciones, yo no dejo mis obligaciones por ir a jugar fútbol, por mucho que me guste. Yo prefiero que se abstengan de ver mi talento para yo poder ir a ejercer mis funciones. ¿Por qué razón? Porque cuando mis funciones quedan postergadas por algo que es trivial, por algo que es terrenal, por algo que es transitorio, y yo dejo lo eterno, el trabajo ministerial, todo lo que tengo que hacer, entonces yo estoy en una condición de libertinaje. ¿Por qué? Porque hago lo que quiero. Eso, libertinaje es hacer lo que se quiere. ¿No? Libertinaje no es tan solamente lo lascivioso, lo desenfrenado, lo sexual, aunque tiene esa connotación, pero en último análisis, el libertinaje es hacer todo aquello que te lleva a hacer, que te lleva a despreocuparte y a ser un irresponsable en tus funciones más vitales. Eso es el libertino, ¿no? Entonces, según este texto, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo aquello que amenaza mi libertad debe ser alejado de mi diario vivir. Todo aquello que avive mis debilidades para perder mi libertad debe ser erradicado. Todo aquello que superó el consejo y el bienestar de Dios en mi vida me quitó la libertad con la que Cristo me hizo libre. Entonces, ¿qué es libertinaje? Libertinaje es aquello que te saca de la centralización del objetivo que el Evangelio tiene para ti y para mí, de traernos a esta libertad. Por eso, amado, la libertad de hoy me provee de la valentía para enfrentar la vergüenza que en el pasado me esclavizaba. Pues cuando tú eres libre hoy, tú puedes mirar tu pasado sin ningún problema. Es más, hasta lo puedes saludar, nunca más te voy a ver. Tú puedes mirar tu pasado y saludarlo, pero nunca más estar en ese lugar. La libertad te permite observar a tus opresores y no temer a las heridas del pasado. Esa es la libertad. La libertad es mirar hacia el lugar de tu esclavitud sin tener nada en tu corazón. Eso es libertad. Porque ese mismo pasado atestigua a favor de la libertad que tú tienes hoy en tu presente. ¿Dónde está el mayor testimonio de tu libertad presente? En lo que tú eres en tu pasado. Amén. Es lo que el Señor me enseñaba a mí. Me enseñaba esto. El Señor me enseñaba esto a mí. El mayor testimonio está en tu pasado de la libertad que yo te he dado en tu presente. ¿Por qué? Porque ahí tengo la libertad. La libertad, ¿qué es lo que era? La libertad era sinónimo de ¿qué? De madurez, estabilidad, confiabilidad. Porque hoy en esta libertad en la cual hoy estoy y en la que usted debe estar, cualquier propuesta indecente de este sistema o del infierno mismo tiene que quedar avergonzada cuando esa propuesta viene a usted para hacerle perder su libertad. Por eso hoy los que somos maduros, los que sabemos cuáles son nuestras prioridades, los que sabemos dónde debemos estar, los que sabemos lo que debemos hacer, no nos inquieta tener que enfrentar conductas libertinas, porque sabemos que nuestra libertad va a ser guardada aún hasta con nuestra vida. ¿Amén? Eso es lo que usted tiene que vivir hoy. Juan capítulo 8, 31, 32. Termino con este texto. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Todos nosotros hemos creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué fue lo que yo dije anteriormente? Cristo, ¿qué es lo que hacía? Hacía todo lo que veía hacer al Padre y hablaba todo lo que oía hablar al Padre. A eso se le llama libertad, ¿no? Libertad es aquello en lo cual tú eres posicionado. Y además de tú estar posicionado, a ti te queda tener una buena postura en la posición en la cual Dios te ha puesto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de posición y postura hace un tiempo atrás? Vamos a tener que volver a hablar acerca de aquello porque eso es muy profundo. Posición es una cosa y postura en la vida es otra. Tu posición de libertad tiene que ser guardada con la integridad y la postura que tú tengas ante
el libertinaje. El libertinaje va a venir a golpear tu puerta todos los días. Todos los días va a ser golpeada la puerta de tu corazón para abandonar la libertad con la cual Cristo te hizo libre. Entonces, ¿qué dice el apóstol? El apóstol Juan dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces, ¿dónde radica la verdad? En su palabra, pero también radica en permanecer en ella. Si tú permaneces en su palabra, o sea, permaneces haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él habla, lo que Él instruye, en lo que Él te conduce, tú vas a ser verdaderamente libre. Entonces, hoy los que somos libres, podemos confrontar cualquier situación porque estamos en libertad. Porque el que está libre puede confrontar cualquier situación, pero él no ser confrontado de nada, porque es libre. Voy a volver a repetir eso. El que es libre puede confrontar cualquier situación y a cualquier persona que está en esclavitud, pero esa persona que es libre no va a ser confrontada por nada. ¿Por qué? Porque es libre. Porque el que está parado en la palabra es irreprensible para con este sistema.